Bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, camarada Canales? Muy ¿Cómo buenos estás, días. querido Ricardo? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Oye, pues hoy vamos a hablar de todo un personaje, ¿eh? Vaya personaje, pues del mundo de la cultura, ¿no? Un crítico cultural, podríamos decirlo, ¿no? Claro, claro. Sí, mira, hoy vamos a dedicarle el programa a don Gabriel Said con motivo de su próximo cumpleaños, el 24 de enero. 91 años cumple don Gabriel Said. Y sin duda alguna es uno de los más intelectuales más importantes de México en el siglo XX, tanto por la amplitud de su obra como por el rigor, una obra que abarca desde la crítica literaria hasta aspectos económicos sobre la cultura o la industria del libro, pero teniendo siempre como centro motor la crítica al Estado omnívoro, cuya constitución define una concepción particular de la producción y del progreso. Recordemos un libro famosísimo de don Gabriel, El progreso improductivo, hasta relaciones de poder, en particular en la cultura, o bien en la formación de la vida académica y de los intelectuales. Pero quiero subrayar que don Gabriel Said es uno de los más importantes animadores de la conversación pública en México, y esto es importantísimo subrayarlo porque precisamente esta idea de la conversación pública va a definir el papel del intelectual frente a lo que él llama la inteligencia universitaria e institucional. Y en ese sentido, es uno de los animadores más importantes de la conversión pública en México, en la tradición que va de Altamirano a Cosío Villegas. Un capítulo aparte merece su obra poética, Claro. recogida en Cuestionario, que es un gran poeta también, o en la antología Reloj del Sol, una de cuyas características comparte con otros dos grandes poetas mexicanos, Gerardo Denis y Eduardo Lizalde. Me Ujú. refiero al humor. Tú sabes, querido Ricardo, que el humor no es una dimensión frecuente en la poesía mexicana. Más No, bien, ni en la poco. literatura, ¿eh? La En literatura, general. salvo, claro, salvo, por ejemplo, bueno, en Quevedo sí, desde luego, el humor en Quevedo, en Parra, sí, en muchos otros autores, pero en el caso de Said, Gerardo Denis y Eduardo Lizalde, es particularmente Claro. importante este aspecto, ¿no? Eh, Me gustaría subrayar algo antes de que tú me lo preguntes, y es cuál es el denominador común de la beta que guía gran parte de las investigaciones de don Gabriel Said. Beta que articula el pensamiento de este escritor. Sin duda, la economía, pero la economía en el sentido más amplio del término, no solo de bienes materiales concretos, sino también de bienes simbólicos, ¿sí? Y de bienes culturales en un sentido más amplio. Es decir, una de las ideas fundamentales que me parece que guían el trabajo amplísimo teórico de don Gabriel Said es la idea del intercambio y de los intercambios simbólicos. No he rastreado, querido Ricardo, pero sin duda alguna aquí no solo hay una presencia de los grandes economistas clásicos, del propio Marx incluso, sino también de Levi-Strauss y esa idea del intercambio simbólico en las Así sociedades. es. Y me parece que en esta idea, en esta concepción económica del bien simbólico, hay que inscribir también uno de los libros más fascinantes que ahora estoy leyendo, y es de los libros al poder. Y mira, es un libro que tiene una vigencia extraordinaria porque finalmente lo que investiga es cómo los universitarios eh, se han ido perfilando hacia prácticas de poder,
Pensemos hoy, por ejemplo, bueno, en los técnicos mexicanos, ¿verdad? De varios gobiernos, todos doctorados en economía, por ejemplo, o cómo la UNAM fue una escalera de acceso al poder. Pero hoy día, la institución universitaria constituye un eje fundamental en las relaciones de poder tanto hacia afuera del mundo universitario como hacia adentro. Ya en 1932, Ricardo, don Alfonso Reyes, otro gran regiomontano como don Gabriel Said, hay que recordar que don Gabriel es regiomontano e ingeniero mecánico por el TEC de Monterrey, Claro. ¿sí? Y ya en 1932 veía este fenómeno de don Alfonso Reyes en México, de cómo se iba ocupando de determinados estatutos de poder los universitarios, ¿sí? Hoy día, uno de los grandes temas que se tratan, y aquí estriba una de las actualidades del libro, es cómo la educación, paradójicamente, está generando mayores diferencias en el mundo y también dentro de nuestro país. Es una paradoja que tenemos que enfrentar. Hoy las diferencias más marcadas, de las más marcadas en el mundo, no solo son económicas, sino educativas. Sí. Y esto es un tema que tenemos que abordar. Entonces, lo que investiga don Gabriel en De los libros al poder, en términos muy generales, son las dos grandes corrientes que se desprenden de Grecia en relación, por un lado, a la escritura y el poder en el caso de Platón, aunque en el caso de Platón es muy paradójico porque Platón renegaba de la escritura, frente a otra tradición de saber que es la socrática. Sócrates no escribió. Platón, pese a este rechazo de la escritura y a reivindicar el diálogo, ¿sí?, finalmente acabó escribiendo. Los diálogos de Platón son supuestamente, ¿sí?, versiones escriturales de estos diálogos socráticos. Pero hay una gran diferencia. En la medida en que Platón va accediendo al mundo de las ideas y constituye la academia, Sócrates es un autor, ¿sí?, de la doxa, del espacio público. Frente al saber de la idea, la academia y la institución, lo que Sócrates reivindica, y ahí el tema de los diálogos socráticos, es la doxa, la opinión pública, ¿sí? Y Claro. entonces, a partir de estas dos grandes tradiciones, ¿cómo evoluciona el papel de la inteligencia en Occidente al contacto con el cristianismo, con los monasterios, luego frente a la tradición protestante que va a marcar un momento distinto a la tradición cristiana en relación a los intelectuales, hasta la propia constitución moderna del intelectual a partir de Solá, ¿sí? Es Solá el gran modelo de intelectual frente al concepto de la inteligencia, que es como hoy día se denomina a la institución educativa y académica frente a los intelectuales. Entonces, a partir de estas dos grandes oposiciones, con una mirada histórica penetrante, aguda, va viendo la evolución de los intelectuales y de la inteligencia en Occidente y desde luego para aterrizar en México y ver lo que se está constituyendo como la institución educativa hoy día. Don Gabriel Said habla, por ejemplo, de un capitalismo curricular y considera que los grados, por ejemplo, son formas de distribución de jerarquías y de privilegios. Claro. Es decir, hay una profunda crítica a la institución educativa, particularmente a la universidad, por parte de don Gabriel, desde una perspectiva diacrónica y otra sincrónica. Entonces creo que es un libro, además, Ricardo, tú lo sabes, si algo distingue el estilo de don Gabriel Said es la claridad, Sí, sí, la sí, sí. sencillez, la transparencia. Ahí, sin duda, yo creo que hay una fuerte influencia de la filosofía inglesa y toda esta concreción que abordan siempre los filósofos ingleses frente
a los enredos metafísicos de la filosofía continental, ¿sí? No hay una mirada concreta, clara, porque en efecto lo que ha guiado a don Gabriel Said es este ánimo de mantener la conversión pública. Tú piensas, no sé, creo que poca gente lo debe saber, es que don Gabriel, al mismo tiempo que fue una figura clave en Vuelta o Letras Libres, mantuvo siempre una columna en la revista Contenido. Sí, sí. Una de carácter eminentemente popular. Entonces, un hombre que está en el debate público, que está en una crítica permanente al poder, ¿sí? Hay que pensar con los últimos libros, se llama El poder corrompe, no es un análisis profundo sobre cómo el poder corrompe, pero otra característica que es muy importante es que como economista que es un hombre que le echa número a todo. Entonces, cuando lo lees, te habla de porcentajes, te habla de números, ¿no? De capital, de inversión, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que es un lujo, lo decíamos al principio de esta columna, es un personaje que yo lo reflexiono y es precisamente el producto de un cruce muy interesante, ¿no? Es decir, de una formación técnica, ¿no? Claro. También esta formación como ingeniero, pero con esta otra formación ilustrada, ¿no? Es decir, que tiene la posibilidad de prácticamente entrarle a todo tema que se le ponga enfrente, ¿no? Y la verdad es que también es en el fondo también es un gran historiador, ¿no? Le Por encanta supuesto. meterse en los temas históricos. Por ejemplo, creo que es en este libro donde cuenta este chisme del escritorio de Vasconcelos, ¿no? Claro. Y ahí es donde se define un poco el proyecto educativo en el país, ¿no? ¿Quién es el padre del proyecto educativo en este país? Dices, por un lado la SEP, por otro lado la UNAM, y resulta que el escritorio, ¿no? Que fue de Vasconcelos, que era como rector, se lo llevó a la SEP, y entonces de manera simbólica se lo están arrebatando estas dos instituciones por ser quien lleva la batuta en la educación en el país. Es muy interesante a nivel simbólico lo que Claro, y planteas ahí, este ¿no? capítulo precisamente dedicado a Vasconcelos, a Cosío Villegas, ¿cómo fueron hombres que en un primer momento, sobre todo Cosío Villegas, aspiró al poder, porque quiso ser presidente de Cosío Villegas, pero se dio cuenta que su lugar en el mundo estaba en el poder de los libros, en la imprenta pública? Claro. Entonces hay una reflexión tan importante sobre esta generación de intelectuales que construyó al país, es decir, que por incapacidad o porque no quisieron, nunca accedieron al poder real, pero constituyeron la República de las Letras, Así ¿sí? es. Y hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Cosío Villegas, bueno, fue el fundador del Fondo de Cultura Económica, Nada más, que nada es el más, ¿no? nada más, que es el proyecto editorial más importante que ha habido en América, ¿sí? En Y Hispanoamérica, podríamos decirlo, en ¿no? Hispanoamérica, claro, en Hispanoamérica. Y tantos otros que se convirtieron en animadores de la vida pública. Y bueno, don Daniel Cosío Villegas, también fundador de lo que hoy conocemos como el Colegio de México, Así es. ¿no? Oye, Juan Carlos, pues hay que celebrar el cumpleaños, ¿no? A ver si hacemos algo especial en torno a Said, Mira, valdría yo mucho la creo, pena. es lo que te iba a decir, ojalá que a través tuyo se pueda hacer un ciclo de conferencias sobre la obra de Gabriel Said, que es amplísima, Amplísima. y desde luego un homenaje a don Gabriel Said, porque es uno de los pilares de la inteligencia mexicana más importantes, Así y es. creo que no podemos pasar por alto su cumpleaños número 91, que además sé que mantiene don Gabriel una vitalidad y una salud extraordinarias, y hay que felicitarnos por eso. Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y nos saludamos el siguiente jueves. Al contrario, gracias a ti y a todo tu auditorio. Buen día, Ricardo.